Buenas noches, ingeniera y compañeros. Somos los integrantes del grupo 4 que podemos verlos en pantalla y a medida que vayan exponiendo van a ir presentando su nombre. En nuestro grupo 4 haremos el estudio de caso del vaciado de tanques utilizando ecuaciones diferenciales de primer grado. Objetivos: determinar el tiempo de vaciado de tanques mediante ecuaciones diferenciales de primer grado. Introducción: en este caso de estudio vamos a analizar y a aplicar ecuaciones diferenciales, específicamente en vaciado de tanques con fluidos. Vamos a aplicar lo aprendido e investigado en este tema. En este caso de estudio, como en los demás casos, vamos a tener presente cómo vamos a predecir el tiempo y saberlo hacer. Para eso vamos a aplicar el tiempo necesario para el vaciado de tanque por completo o por parte con fluidos, como también determinar el líquido en un momento dado. Aquí se planteará las ecuaciones diferenciales de primer grado para determinar estos valores. Me presento, soy Diego Sánchez y hablaré sobre el marco teórico. Mencionando al creador de este principio tenemos a Evangelista Torricelli, quien fue un físico italiano que postuló que la velocidad de un líquido que fluye a través de un orificio de bordes afilados en el fondo de un tanque o recipiente lleno hasta una cierta altura que llamó h, sería la misma que cualquier objeto que cayera libremente desde esta altura. El diferencial que postula Torricelli indica que el diferencial dependerá de la forma que tenga el tanque, bien sea cilíndrico, cónico, circular o entre otros. El teorema de Torricelli sobre el vaciado de tanques lo define como la cantidad de líquido que sale por unidad de tiempo a través de un orificio practicado en la pared de un depósito que se puede calcular mediante una ecuación de Bernoulli. Es decir, es un proceso de movimiento de líquido o fluido desde el interior hacia el exterior de un tanque de figura específica, que pasa a través de un orificio con características definidas con una velocidad que puede variar. Todo esto tomando en cuenta que el tanque no está recibiendo el ingreso de más líquido, de manera que se puede plantear el balance general de masas y energía del sistema con la siguiente fórmula, la cual es un medio por masa por velocidad al cuadrado, que es igual a la masa por gravedad por la altura. Despejando esto tenemos a la velocidad que es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Buenas noches, ingeniera. Me presento, mi nombre es Edgar Sánchez y como mi compañero estaba diciendo, en la ecuación de la hidrodinámica que Kromer en el 2006 define como el estudio del movimiento de los fluidos, es conocida como la ley de Torricelli, la cual, como se explicó anteriormente, establece que la velocidad del fluido del agua a través de un agujero de bordes agudos en el fondo del tanque lleno con agua hasta una altura o profundidad h es igual a la velocidad de un objeto, en este caso una gota de agua, que cae libremente desde una altura h. Esto es, en una fórmula, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Ahora bien, a continuación, en el siguiente ejemplo de la aplicación de este teorema se ha basado en el libro de Escobar, en el capítulo 3, sección 3.4. En esta aplicación, la gravedad será la aceleración de la gravedad. Esta última expresión se origina al igualar la energía cinética, que es un medio por masa por velocidad al cuadrado, con la energía potencial masa gravedad altura, despejando la velocidad. Se considera un tanque lleno hasta una altura h, donde A es el área de la sección transversal constante y A es el área de un orificio de la sección transversal ubicado en la base del tanque. Sea h la altura del agua en el tanque en un tiempo t, nivel 1, y h más AH la altura en un tiempo t más AT, nivel 2. Se desea establecer la altura del líquido en el tanque en cualquier instante t y el tiempo en que se demora en vaciarse. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Christopher Pozo. Voy a explicar lo que sigue mi compañero. La cantidad de agua se pierde cuando el nivel baja de 1 a 2, es igual a la cantidad de agua que se escapa por el orificio.
Como podemos ver aquí tenemos la fórmula que mi compañero explicó, que la H es la altura que tiene el tanque de líquido y el instante T, y la B y la T es el volumen de agua del tanque. La velocidad B es la velocidad del agua a través del orificio, y como aquí se le indica, aquí está la fórmula, en donde G es la gravedad, y en la anterior ecuación representa la velocidad que adquiere una gota de agua al caer libremente desde la superficie del agua hasta el agujero. En condiciones reales hay que tomar en cuenta la contracción que sufre un chorro de agua en el orificio, por lo que se obtiene otra ecuación, que donde está la velocidad es igual, C es el coeficiente de descarga que comprendido entre 1 y 0. En algunos casos, cuando el coeficiente no se indica, se asume que C es igual a 1. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimada ingeniera y compañeros. Continuando con el teorema de Torricelli, podemos decir que la razón con la que el agua sale del orificio, que esto vendría a ser la variación del volumen del líquido en el tanque respecto al tiempo, se puede expresar como el área del orificio de salida por la velocidad del agua. Lo que a continuación podemos decir: la derivada del volumen dividido para la derivada respecto al tiempo es igual a menos el área del orificio de salida por la velocidad. Entonces esto sustituimos en la siguiente ecuación: derivada respecto al volumen dividido para la derivada respecto al tiempo, que vendría a ser igual a menos el área del orificio de salida por el coeficiente de descarga, y esto por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Decimos que si A denota el área de la sección transversal horizontal del tanque a la altura h. Aplicando el método de volumen por secciones transversales se obtiene la siguiente integral: velocidad es igual a la integral de 0 hasta h, el área de la sección transversal por la derivada y por la altura. Derivando respecto al tiempo y aplicando el teorema fundamental del cálculo, queda la siguiente ecuación: la derivada del volumen dividido para la derivada respecto al tiempo es igual al área de la sección transversal por la derivada de la altura dividido para la derivada del tiempo. Entonces, comparando las ecuaciones, podemos decir que el área de la sección transversal por la derivada de la altura dividido para la derivada respecto al tiempo es igual a menos el área del orificio de salida por el coeficiente de descarga, y esto por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Muchas gracias, compañeros, ingeniera. A continuación, mi compañero Omar. Saludos, estimada ingeniera y compañeros. Mi nombre es Marlon Valdés. Y bueno, voy a exponer el siguiente tema, que sería acerca de la ecuación diferencial de variables separables. Esta es una ecuación la cual se encuentra sujeta a la condición de conocer la altura inicial para el tiempo, el cual es igual a 0. Permite obtener la variación de la altura del líquido en la función del tiempo. Las unidades o dimensiones de los tanques pueden expresarse de la siguiente manera, así como lo podemos observar en el recuadro, ¿no? Que sería elementos, notación y unidades. Por elemento tenemos lo que es altura, volumen, tiempo, gravedad, área de orificio de salida, área de sección transversal y coeficiente de descarga. En lo que es notación, que serían los símbolos de las mismas, las unidades, que estaría representado por centímetros, lo que sería la altura, metros y pies, en lo que es volumen, que sería centímetros cúbicos, tiempo, que sería segundos, gravedad, que sería centímetros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, lo que es metros, y lo que es pies sería 32 pies sobre segundos al cuadrado. En lo que es el área de orificio de salida, que sería centímetros cuadrados, en lo que es área de sección transversal, igualmente de la misma manera, y solo lo que es el coeficiente de descarga no contiene unidades. Pasamos al siguiente tema, que sería la constante C, la cual depende de la forma del orificio. Bueno, si el orificio es de forma rectangular, entonces la constante C sería igual a 0,8. Si el orificio es de forma triangular, entonces la constante sería un intervalo de 0,65 y 0,75, ¿no? Si el orificio es de forma circular, entonces la constante C llegaría a ser a 0,6. Esto sería en algunos casos específicos, ¿no? Bueno, para este caso vamos a explicar también lo que sería el tipo de tanques.
tenemos como ejemplo el caso 1, que sería del cilindro circular, de la altura y del radio, el cual está dispuesto de forma vertical con un orificio en el diámetro D, así como lo podemos observar aquí, que sería, esto sería lo que es esto sería lo que es el radio y esto sería lo que es la altura. El diámetro estaría por acá, ¿no? Para determinar qué es el área de la sección transversal del tanque de la función de la altura, podemos observar en el cilindro anterior las secciones transversales del tanque, las cuales son circunferenciales, que serían aquí, ¿no? El radio estaría representado por la constante R. ¿Sí? Cabe mencionar la grabación. Ya. Como ejemplo del tipo de tanques tenemos el caso 1, que sería del cilindro circular, de la altura y del radio, el cual está dispuesto de forma vertical con un orificio en el diámetro D. Para determinar qué es el área de la sección transversal del tanque de la función de la altura. En esto podemos darnos cuenta de lo que es en el cilindro anterior, que las secciones transversales del tanque son circunferencias, así como podemos observar acá, ¿no? El radio de la constante R. Por lo tanto, anteriormente en el área de la sección transversal, por ello el área de la sección transversal se determina de la siguiente manera, que sería área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Luego de esto podemos proceder a aplicar una ecuación diferencial de vacío de tanques. Continuando con el caso de estudio, el vacío de un tanque en forma de cubo, para determinar la altura en la que área de la sección transversal del tanque en función de una forma de altura. Observamos que el cubo de la figura anterior de la sección transversal del tanque es un cuadrado de área constante. Por lo tanto, en áreas de sección transversal es la misma, independiente de la altura en la cual se efectúa el corte. Por lo tanto, A es igual a altura igual con 1 integrado al cuadrado. Luego, para calcular el área, se procede a aplicar la siguiente ecuación diferencial del vacío de tanque. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniera. Continuando con la explicación, vamos a hacer el caso 3. Un cono circular recto de altura h inicial y radio r, dispuesto verticalmente con orificio circular en un fondo del diámetro d. Para determinar la altura en h, que es el área de la sección transversal del tanque en una función de altura h, observe en la figura 1 que las secciones transversales del tanque son circunferencias de radio variable. La fórmula sería el área en h es igual a pi por radio al cuadrado. Para expresar r en una función de h debe hacerse una abstracción en el sentido de visualizar el tanque no como un sólido, sino como una figura plana, como la imagen siguiente a este párrafo. Por semejanza de triángulo se tiene entonces la siguiente relación de proporción. Luego de despejar R es igual a 3 sobre 8 por H. Por lo tanto, el área de la sección transversal es el área de H es igual a DH sobre DT. Esto es igual a menos AC por la raíz cuadrada de 2G por H. Luego se continúa con el proceso de cálculo mediante la ecuación diferencial para el vaciado de tanque. Ejercicio de ejemplo. Basada en la teoría anterior, se procede a desarrollar dos ejercicios relacionados al uso de las ecuaciones diferenciales en relación al tema de vaciado de tanques. Ejercicio 1. Un balde cilíndrico contiene 10 galones de agua. Su diámetro inicial es de 50 centímetros y su altura es de 60 centímetros. En el fondo del balde se hizo una perforación de un agujero de 5 milímetros de diámetro. El cubo es llenado hasta el borde. ¿Cuál es el tiempo que tarda el balde en drenar por completo? Sacamos el corcho del agujero. Tenemos tiempo en cero, diámetro final 50 centímetros y diámetro inicial 5 milímetros. Tomamos la fórmula y empezamos en altura igual a 0, donde tenemos la constante D menos
el área inicial sobre 2 por el área total, por la constante que explicaremos al final, por 0 que es del tiempo, todo esto está elevado al cuadrado. Tomamos la fórmula de la ley de Torricelli, donde velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Tenemos que la velocidad del chorro por el área del agujero es igual a la variación de velocidad, es igual a menos el área inicial por la velocidad, por la variación de tiempo. Colocamos el signo negativo porque ahí estamos indicando que está disminuyendo el agua. Realizamos una comparación donde el área final por la variación de la altura es igual a menos el área inicial por la velocidad por la variación de tiempo. Como podemos observar, aquí es donde sacamos la constante K, que nos da igual a raíz de 2 por gravedad, siendo una ecuación diferencial ordinaria separable de primer orden. Sacamos la integral en ambos lados, despejamos, y aquí nos da la fórmula que tenemos al inicio, donde D es igual a 1 medio por C. Procedemos con la continuación del ejercicio. Área inicial sobre 2 por área final por la constante, esto es igual a pi por diámetro inicial al cuadrado sobre 4, todo esto sobre 2 por pi por diámetro final al cuadrado sobre 4 por la constante. Reemplazamos valores, pasamos los diámetros a metros y nos da igual a 0,000221. Tenemos que la altura inicial es igual a 0, donde la constante d es menos 0 elevado al cuadrado. Despejamos y reemplazamos valores y nos da que la constante d es igual a 0,774. Dando la siguiente solución, reemplazamos ya en la fórmula. Tenemos que la altura sobre el tiempo inicial es igual a 0,774 menos 0,00221 en relación del tiempo elevado al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambas partes para eliminar el exponente. Y nos queda que 0 es igual a 774 menos 0,00221 en relación del tiempo. Despejamos t, que nos da 3.502 segundos. Esto de aquí le pasamos a minutos y nos da 58 minutos con 36 segundos. Por lo tanto, el balde de 10 galones tarda un poco más de 58 minutos en drenar completamente un orificio de 5 milímetros en la parte inferior. Como segundo ejercicio, se tiene el siguiente enunciado. Calcular el tiempo de vaciado de un tanque semisférico de radio R7 metros que está completamente lleno de agua a través de un orificio de radio 2 metros. En el fondo, si se considera que el coeficiente de fricción es K, que vale 0,85, determinar cuánto tiempo se demora en vaciarse el tanque. La fórmula general que se va a aplicar sería área con respecto a la altura en cuanto al diferencial de la altura con respecto al tiempo. Esto sería igual a la constante K por el área del orificio por donde sale el agua por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Como se presenta aquí, se encuentra el tanque de forma semisférica, donde se evaluará con respecto al radio en la altura en la que se encuentra en un tiempo determinado. Primero se obtiene un triángulo rectángulo, se forma este triángulo rectángulo con lo que se puede observar en esta imagen, que sería el radio del tanque semisférico, el radio menos la altura y como base la distancia que se encuentra acá en la base. Aplico el teorema de Pitágoras con la siguiente fórmula desarrollada y aquí consigo el radio en función de la altura, obteniendo que x al cuadrado va a ser igual a 2 por r por el radio del tanque por la altura menos la altura al cuadrado. Luego aplico la siguiente fórmula obteniendo que la velocidad va a ser igual a 2 por la gravedad por la altura
y finalmente obteniendo que el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Anterior, y la reemplazo en la ecuación general, que sería y la igualación de esta área con respecto a la altura, que sería igual a pi por 2 por r por altura menos la altura al cuadrado. Cuando hago ese reemplazo en la ecuación general me queda de la siguiente forma: pi por 2 por el radio por la altura menos la altura al cuadrado con respecto al diferencial de la altura con respecto al tiempo. Eso igual a menos la constante por el área del orificio por donde sale el líquido por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Realizando los cálculos respectivos, evalúo y obtengo una ecuación de variables separables, donde me queda de un lado el diferencial con respecto a la altura y del otro el diferencial con respecto al tiempo. Luego separo esta fracción quedándome en 2 y aplico la integral a toda la ecuación. Desarrollo la integral en ambas partes de la ecuación y después la evalúo desde la altura final hasta la altura inicial, quedándome de la siguiente forma: 2 por la altura elevado a un medio más 1, después de haber aplicado la integral, un medio más 1, menos la altura elevada a 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Esto igual al menos la constante k por el área del orificio por pi, que lo pasé del otro lado hasta este lado, cuando despejé, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el tiempo. Después que evalúo con respecto a la altura final y la altura inicial, me queda toda esta ecuación que obtenemos aquí abajo. Y esta sería la ecuación para determinar el tiempo. Luego, para calcular el vaciado total, obtengo que la altura inicial era igual al radio y a su vez la altura final va a ser igual al 0 y el tiempo inicial era igual a 0. Uso la ecuación anterior y aplico las condiciones iniciales, donde finalmente obtengo que 14pi sobre 15 por la constante k por el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, y todo esto multiplicado por el radio elevado a las 5 medios. Y esto va a ser igual al tiempo final, donde después esto lo reemplazo en mi problema. Entonces, con esa ecuación aplico los valores iniciales, obteniendo el tiempo final como 8,45 segundos, donde la respuesta al problema sería que el tiempo que el tanque semiesférico se vacía por completo es de 8,45 segundos, usándose la demostración del teorema de Torricelli y Bernoulli. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Mi nombre es Mariterán y les voy a presentar las conclusiones a las que llegamos en cuanto al vaciado de tanques y las recomendaciones de este en el uso de la ciencia. Como conclusión, podemos expresar que es importante el conocer este modelo o teoría que refleja cómo cambia el nivel del agua o de un fluido depositado en un tanque en un tiempo determinado, basándose en el modelo de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli y el teorema de Torricelli, como lo explicaron los compañeros anteriormente, ya que esto puede servir para poder llevar un registro, por ejemplo, de una central de incendios de un edificio, para que en el momento de presentarse un incendio se pueda saber en qué nivel del tanque estará el agua de este, mientras se va vaciando, además para apagar el fuego, y así tener un plan de respaldo de cómo proceder según los niveles del agua en un tiempo determinado. Además que el conocer este nivel en el tiempo que se estipula puede ayudar a tener un plan de acción para recuperar los niveles del líquido y poder así apagar el incendio de forma eficiente. O a su vez también podría tenerse sensores que puedan alertar en un lugar donde el acceso al agua deba planificarse para mantener este recurso en los niveles adecuados de una población específica. Por tanto, en esta teoría del vaciado de tanques, basándose en Torricelli, se demuestra la aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales de primer orden usando el teorema de la ecuación de Bernoulli. Además, se pudo observar que un factor importante de esta teoría del vaciado de tanques implica la forma geométrica que pueda tener el tanque, ya que el tiempo en que se vacía este y la velocidad son dependientes de esta forma,
y la fuerza de la gravedad, que también influirá en el tiempo en que se demore el tanque en ser vaciado este líquido. Como se pudo observar en los ejercicios que plantearon los compañeros, en el balde cilíndrico, en el tanque en forma de cubo, en el cono circular, en el tanque semiesférico del ejercicio 2, que se explicaron en este estudio de casos que fue presentado en esta exposición por el grupo 4, donde se pudo evaluar el despeje de la ecuación, como lo presentaron los compañeros, consiguiendo la velocidad que se aplicaría después en el diferencial de Bernoulli, la cual era que daría la velocidad de la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, y aplicando esto a la ecuación de Bernoulli, quedando el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo igual a menos a por la constante, o también se puede encontrar según otros autores, en vez de usar la letra C, también es la letra K usada como constante, que puede ser variable según la forma que pueda tener la figura, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Y finalizando, podemos presentar un poco la bibliografía que fue utilizada en este estudio de caso del vaciado de tanques. Esto fue toda nuestra presentación del grupo 4. Muchas gracias.